Agradecemos su sintonía en el 11 de enero de 2021. Hoy es lunes, estamos comenzando la semana y como les veníamos anunciando, hoy tenemos la visita del ministro de Salud, el doctor Francisco Alaví, para hablar de una situación que nos preocupa a todos, la pandemia de COVID-19. Según los últimos datos, El Salvador ha llegado a los 331 casos positivos diarios y el número de fallecidos, escuche usted, que el número de fallecidos del 2 de enero al 10 de enero han alcanzado los 76. Estas son cifras preocupantes porque estamos en medio de una situación que no veníamos registrando desde hace semanas. Una situación que se dijo y se advirtió durante las festividades de fin de año que no debía bajarse la guardia, que debíamos mantener las medidas de precaución, pero estamos viendo el resultado de todo ese proceso de que se denominó una relajación de parte del ciudadano ante la situación de pandemia. Todo el mundo se enfocó en las festividades y en muchos casos se olvidó que estábamos en medio de una situación de emergencia sanitaria todavía. Así es que bueno, hoy vamos a conversar sobre este tema porque consideramos que es importante abordar algunos puntos, algunas dudas que existen sobre el tema de este problema sanitario que nos agobia aquí en El Salvador desde marzo de 2020. Esta mañana le damos los buenos días al doctor Francisco Alaví. Doctor, un gusto que nos acompañe. Bienvenido a Noticiero Hechos. Un placer poder estar acá, continuar informando a la población salvadoreña sobre los recientes eventos de COVID-19 y cuáles son las características de estas últimas semanas. Doctor, ¿ante qué estamos considerando de que decíamos las cifras cada vez lastimosamente reflejan que son más los salvadoreños que se han contagiado de COVID-19? El caso de las personas que mueren también es una cifra que, como decíamos, en una especie de goteo está por llegar a los 1.500 salvadoreños, por lo menos registrados en las estadísticas del Ministerio de Salud. Sí, estamos observando que en las últimas semanas se ha incrementado la cantidad de reportes y la frecuencia de los casos. Y es importante mencionar también que esto se debe a mucho de lo que sucedió en las últimas semanas del mes de diciembre. Precisamente ese incremento de las aglomeraciones, precisamente ese incremento de la constante exposición de alguna manera que generan las festividades, pues puede tener consecuencia de incrementar la cantidad de casos. Ahora, no solo estamos observando la cantidad de casos en incremento como de alguna manera en su momento se observó, sino que ahora sí se observa incremento en la cantidad de asistencia hacia las áreas hospitalarias, incremento en las llamadas a los diferentes call centers y una serie de indicadores que nos ponen en alerta ante esta situación porque precisamente esto puede conllevar de alguna manera a incrementar esa cantidad de ingresos hospitalarios, esa cantidad de pacientes con complicaciones y por supuesto esa cantidad de pacientes que pudieran tener una letalidad a causa del COVID-19. Ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo que la población debe tener presente? Siempre las medidas básicas, las medidas que se recomendaron desde un inicio. Protegerse, cumplir las medidas, cumplir los protocolos de bioseguridad. Esa es la única manera que podemos garantizar limitar la transmisión de persona a persona. ¿Pero qué es limitar la transmisión de persona a persona? Es evitar que se ponga un salvadoreño en contacto que tiene la enfermedad con un salvadoreño que no ha padecido esta enfermedad y que puede ser susceptible. O que si de alguna manera siempre ha existido esa evidencia en la cual nos puede llegar incluso ya a demostrar que existen casos, 6 casos, pero al final casos de reinfección, también debemos tener mucha prudencia y eso servir de parámetro para no dejar de cumplir todos los protocolos y medidas de bioseguridad. Doctor, ¿ya son casos documentados de reinfección en El Salvador? No tenemos casos documentados como de reinfección dentro del país, sin embargo sí existe ciertos parámetros que se han tratado internacionalmente de establecer para poder aseverar o poder clínicamente catalogar como una reinfección. Ahora, internacionalmente también existe de alguna manera dificultades para poder encuadrar, para poder enmarcar el diagnóstico, los criterios de reinfección, porque todavía se tiene mucho que investigar ante esta parte específica del COVID y se ha demostrado que incluso existe intermitencia en el resultado de la prueba. ¿Y qué es intermitencia? Es un periodo de 90 días, según lo que describe la literatura, en el cual la prueba puede salir positiva o puede salir negativa. Y eso quiere decir que un salvadoreño pudo haber tenido la enfermedad, se pudo haber realizado la prueba, eventualmente la prueba le dio un resultado negativo, pero en un periodo de 90 días él podría volver a presentar la prueba positiva y ser a causa de la primera infección. Entonces, han tratado de establecer parámetros en los cuales después de 90 días presentar síntomas y tener una congruencia con la enfermedad de COVID podría tratarse de una reinfección. Sin embargo, todavía están mucho en investigación, siempre agregan el hecho de poder
realizar una secuenciación del RNA viral para poder demostrar que se trate específicamente del mismo tipo de coronavirus que fue la primera infección, y la segunda, congruente con una reinfección, tendría que ser otra adaptación de este virus para poder garantizar que esto se trate. Al final todavía hay mucho en investigación, sin embargo, lo que está evidente es que la población debe protegerse, debe utilizar siempre los equipos de protección y los protocolos de bioseguridad. Claro, doctor, ¿han identificado ustedes focos de contagio ante lo que estamos viendo, ante los resultados que estamos viendo en estos días? Sí, definitivamente se ha observado que ciertas actividades de alto flujo son consecuencia, por supuesto, de incremento en esa transmisión de persona a persona. Y nosotros lo mencionamos, y el ejemplo más claro creo yo que es el ejemplo de las escuelas. Cuando ustedes tienen ese flujo, esa dinámica poblacional en la cual cerca de 1 millón de estudiantes día a día asisten a una área en la cual pues hay un espacio cerrado, hay características que facilitan la transmisión, y a eso se le suma que este millón de estudiantes se le agrega 1 millón de personas a las cuales están en la dinámica de llevar a los estudiantes en el transporte público, en el transporte escolar, en el transporte en los vehículos, a nivel de todo la dinámica que se realiza. Ustedes están observando que también existen otro tipo de dinámicas poblacionales similares, quizás no con la misma representatividad que lo tiene una escuela, pero sí con bastante importancia. Por ejemplo, una de ellas, las actividades y las tradiciones de fin de año. Nosotros creeríamos de alguna manera que no podemos compararlo con el hecho específicamente de las escuelas, pero también les puedo poner un ejemplo. Prácticamente casi la mayoría de las familias salvadoreñas tienen este tipo de actividad de fin de año, y precisamente sumemos la última semana, esa afluencia de reuniones, ese hecho de visitar a nuestros familiares, pero multipliquémoslo por todas las familias salvadoreñas. Evidentemente esta época, esta temporada incrementa el contacto entre diferentes grupos poblacionales, y por supuesto esto en el no cumplimiento de los protocolos va a tener incrementos muy significativos en la cantidad de casos del día a día. Ahora, tenemos un sistema de salud robusto, tenemos un sistema de salud que sigue dando de alguna manera la atención necesaria para la enfermedad, y sobre todo que sigue brindando ese respaldo a la población salvadoreña, que le va a poder permitir a todos los salvadoreños poder llegar a un sistema de salud en el cual se van a poder dar las atenciones correspondientes. Sí, definitivamente, doctor, que es preocupante lo que está ocurriendo, y esto nos lleva a otra situación. ¿Cómo está la ocupación hospitalaria en estos momentos, considerando, digamos, el número de casos del que hemos hablado que se ha registrado en las últimas semanas, producto de lo que decíamos, de una relajación, producto de que mucha gente pues se enfocó en la fiesta y olvidó las medidas de prevención, y esto lleva pues una vez más a que el sistema hospitalario entre en una especie de estado de alerta ante la cantidad de pacientes que se están derivando hacia los diferentes centros asistenciales? Sí, en efecto, se tiene un incremento de la cantidad de casos, y lo hemos observado. El día 9 tenemos más de 330 casos de COVID-19, y eso es un dato importante. Sin embargo, también se ha observado incremento de los ingresos de las áreas hospitalarias. Ahora, existe un respaldo y la ventaja de tener consolidada toda la estrategia funcionando en uno de los hospitales. ¿Cuál es ese hospital? El Hospital El Salvador. Al momento tenemos disponibilidad de camas, incluso en el Hospital El Salvador. Estamos rondando todavía con una disponibilidad de más de 300 camas, en lo cual es un dato muy importante. Sin embargo, que en comparación con semanas atrás, ese dato ha cambiado. Hay, por supuesto, mayor cantidad de salvadoreños dentro del Hospital El Salvador. Ahora, existe también, que no debemos dejar atrás, un momento en el cual los salvadoreños estuvimos en un periodo bastante difícil, que fue los últimos días de julio y, por supuesto, los primeros de agosto, en el cual la cantidad de casos llegó a ser una cantidad por arriba de los 449 casos. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Que en ese momento también el sistema de salud está trabajando con todas las áreas hospitalarias y con todos los sitios en los cuales podría dar atención en los 31 hospitales. Ahora El Salvador está todavía con la capacidad de poder atender, y queremos que eso continúe así en un solo lugar, el Hospital El Salvador. Obviamente, cada uno de los hospitales de la red nacional tiene un punto de referencia en el cual se capta un paciente, se atiende, se estabiliza ante el COVID y se refiere al Hospital El Salvador. Pero también necesitamos tener ese plan de emergencia ante incrementos, en el cual todo el sistema de salud se vuelve con un solo objetivo: atender los casos de coronavirus. ¿Qué es lo que se busca? Se busca disminuir la cantidad de casos, se busca controlar el incremento, y de alguna manera de esto no poder
o de esta manera no tener la necesidad de tener en toda la red nacional de hospitales áreas para estar dando atención en COVID, sino que centralizarlo al Hospital de Salvador, en el cual precisamente se dan todas las atenciones necesarias. Pero esto depende precisamente del cumplimiento y de qué tan apegados seamos a las recomendaciones de salud. Doctor, pero ¿qué tanto, digamos, de los pacientes positivos de COVID-19 ameritan una hospitalización? Porque sabemos que hay un buen número de personas que son asintomáticas, personas que quizá ni cuenta se dan de que están pues contagiadas de la enfermedad, otras que sí efectivamente les dan una prueba que les dicen que sí han contagiado, pero digamos, ¿cómo está esta situación a la hora de la gente que requiere y la que no requiere hospitalización? Sí, es interesante esa pregunta. Siempre lo hemos comentado y se mantiene en un 80% de los pacientes asintomáticos y un 20% de los pacientes que de alguna manera requieren algún tipo de intervención. De este 20%, un 15% si recibe tratamiento adecuado, puede ser un tratamiento médico para síntomas moderados o graves, puede tener una evolución muy satisfactoria. Y un 5% pues progresa a un área de cuidados intensivos en la cual pues ahí sí requiere ventilación mecánica invasiva o ventilación mecánica no invasiva con cánula de alto flujo, que de alguna manera eso, según cierta investigación, pues llevan la posibilidad incluso de perder la vida en un 50%. Son pacientes muy, muy graves. Ahora, ¿qué es lo que se está observando? Que la cantidad de pacientes que están siendo de alguna manera reportados con contagios son pacientes que tienen la enfermedad de manera asintomática con síntomas leves. Pero hay que ampliar el hecho no solo de pensar que, si bien es cierto, la cantidad de casos que se están demostrando son asintomáticos o son con síntomas leves, el hecho de pensar, no pasa nada, son pacientes que están bastante estables. Pero yo quiero recordarle algo a la población salvadoreña. La cantidad de casos que se han reportado nos da a nosotros un parámetro para medir cuánto es la población susceptible o la población que todavía de alguna manera no le ha dado la enfermedad o tiene mayor facilidad precisamente de desarrollarla porque no ha estado expuesto a este virus. Entonces nosotros partimos de que, si bien es cierto, se han reportado una cantidad bastante favorable de casos, eso nos abre la posibilidad que más de 6.5 millones de salvadoreños podrían ser susceptibles. En ese sentido, el hecho de que en la dinámica de los casos se incremente en la cantidad de casos, aunque sean asintomáticos o con síntomas leves, eso nos multiplica exponencialmente la probabilidad de que una persona se ponga en contacto con otra que no tiene o no ha desarrollado esta enfermedad, y precisamente nos preocupa mucho el hecho de los grupos vulnerables. ¿Y cuáles son esos grupos vulnerables? Ese 1.4 millones de salvadoreños arriba de 50 años, que por supuesto es donde mayor letalidad sucede a causa de esta enfermedad, y esos 750.000 salvadoreños que padecen de enfermedades crónico-degenerativas que podrían ser la causa de una complicación específicamente ante COVID. Por esa razón precisamente es que hacemos todo el enfoque en que, si bien es cierto, la mayoría de los casos que se están observando son con pacientes asintomáticos o con síntomas leves, pero eso no quiere decir que no afecte, eso quiere decir que puede facilitar mucho más, puede incrementar exponencialmente el contacto o el posible contacto con un salvadoreño con enfermedad crónica o con un salvadoreño adulto mayor, que él sí podría llegar a presentar un caso de complicación o incluso de necesidad de ventilación mecánica. Doctor, en estos últimos días estamos viendo, digamos, cómo en otros países otra vez se ha caído en el confinamiento, o están pues poniendo el confinamiento como una de las medidas de prevención. Aquí en El Salvador, ¿qué tan lejos o qué tan cerca podemos estar de esto? Porque lastimosamente, pues incluso en redes sociales andaba circulando un decreto del año pasado, y mucha gente pues ya daba por hecho que eran, digamos, las nuevas medidas para un posible confinamiento, e incluso se hablaba de un posible cierre del aeropuerto. De hecho, nosotros como medios recibimos muchas llamadas de personas, pues algunos preocupados porque dicen, miren, se va a cerrar el aeropuerto, nos van a cuarentenar otra vez, pero obviamente la información de primera mano la tienen ustedes como autoridades de salud. Correcto, en eso hay que entender dos cosas y quiero que la población lo maneje de esta manera. Existen dos posibilidades de acciones en el marco de una enfermedad como esta, en el marco de una enfermedad de salud pública con importancia internacional, al ser una pandemia. Y es precisamente las acciones que se van a tomar cuando se hace prevención o cuando se está de alguna manera en una época o una temporada en la cual esas aglomeraciones podrían facilitar la transmisión. Y otra es las acciones que se toman correspondiente a un incremento de casos en cada uno de los lugares. Y eso hemos observado a nivel internacional.
Si bien es cierto, hemos visto cómo varios países están entrando nuevamente en confinamiento, estos confinamientos pueden ser variables y pueden ser específicamente a causa de una estrategia sanitaria que cada uno de los países decide, como por ejemplo, en el hecho de las festividades navideñas, varios de los países tomaron decisiones de limitar actividades no esenciales, pero no probablemente porque hay un incremento de casos, sino que probablemente previendo precisamente el hecho de que de la aglomeración o de la dinámica tradicional que iban a incrementar esta posibilidad de casos. Y la otra era precisamente que estemos ante alzas de casos que ameritan tomar medidas importantes. Ahora, El Salvador, ¿qué es lo que está sucediendo? El Salvador está observando datos favorables que están cambiando. A pesar de que teníamos una muy buena cantidad de casos confirmados por día. Bueno, es una cantidad mínima, porque muy bueno sería no tener casos confirmados por día, pero teníamos una cantidad mínima, hemos observado un cambio. Y ese cambio pasó de tener de 70 a 150 a estar arriba de 330. Entonces, es un cambio importante. Sin embargo, el sistema de salud todavía está con la posibilidad de darle respaldo a la población salvadoreña y darles atenciones. ¿Cuándo se van a tomar las medidas? Pues esas medidas se van a tomar cuando el Ministerio de Salud defina que de alguna manera se está incrementando la cantidad de casos a un punto en el cual si no se toman este tipo de intervenciones, pues que por supuesto afectan otros sectores, tanto la economía, el día a día de los salvadoreños, y si no se toman estas acciones de limitar esa transmisión a un grado tan alto como un confinamiento, podría exponerse mucho la vida de la población salvadoreña. Ahora, esto es una parte importante y yo quiero que la población lo vea. El Salvador es un país que tiene bastantes actividades en el día a día y precisamente la población pues subsiste de varias de este tipo de actividades debido a las mismas características de la falta de desarrollo del país. Ahora, nosotros no estamos enfocados en perjudicar a la población salvadoreña, al contrario, queremos salvaguardar su vida, ¿verdad? Pero también sabemos y comprendemos que existen muchas actividades y vamos a hacer todo lo humanamente posible por seguir haciendo lo necesario para evitar tener que llegar a acciones que ponen en dificultad. Sin embargo, son parte del repertorio de herramientas que se pueden tener ante una enfermedad de salud pública que podría poner en riesgo. Ha circulado información falsa acerca del cierre, ha circulado información falsa tanto de confinamiento. Sin embargo, yo no quiero que la población tampoco lo tenga como una posibilidad que nunca va a suceder, sino como una herramienta del sistema de salud ante una enfermedad de este tipo que podría llegar a utilizarse en su momento. Doctor, el fin de semana pues conocimos la situación de una aerolínea que permitió el abordaje de un pasajero en Estados Unidos con una prueba positiva de COVID-19. Y luego vimos una declaración que hacía en este caso el director de Migración y Extranjería hablando de esta situación y lo preocupante que es el hecho de que se haya permitido, digamos, que esta persona abordara y que tuviera pues contacto con el resto de pasajeros y considerando pues que esta persona estaba ya pues contagiada de COVID-19. ¿Qué decir desde digamos el Ministerio de Salud sobre esto que ocurrió con este pasajero que abordó en Estados Unidos y que venía pues enfermo? Es una situación difícil, la verdad que yo creo que existen protocolos tanto en los aeropuertos, tanto el reglamento sanitario internacional en el cual establecen cuáles son las acciones que deben de tenerse ante cualquier enfermedad. Y lo de los aeropuertos y el poder abordar un vuelo, definitivamente ya el reglamento establece, independientemente de la causa, que un paciente con sintomatología de una enfermedad infectocontagiosa debe tener un protocolo específico. Ahora, ante la existencia de esta pandemia de COVID-19, se redoblaron todas las medidas de seguridad y precisamente no se podían abordar pacientes que tuvieran sintomatología. Es más, los pacientes no deberían de haber ni siquiera podido desempeñar o realizar todo el proceso dentro del aeropuerto, porque ya se ha establecido de que definitivamente esto de alguna manera debe controlarse, y más cuando se tiene evidencia ya confirmada de la enfermedad. Ahora, todos los países están en una situación bastante difícil y bastante agobiante por el tema de la pandemia, y eso es un claro ejemplo de la población salvadoreña de que no debemos de bajar la guardia. A pesar que en nuestro país tenemos datos favorables, no debemos bajar la guardia, no debemos confiarnos. El hecho de que usted este fin de semana tal vez pudo asistir a un lugar en el cual se desempeña una actividad no esencial, en la cual pudo tomarse unos 5 o 10 minutos para descansar, no quiere darnos
no quiere darnos de alguna manera esa tranquilidad para poder disminuir el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, porque a la larga, al final, eso va a incrementar la cantidad de casos y vamos a perder esa posibilidad de desempeñar el resto de otras actividades no esenciales. Ahora, ¿qué es lo importante? El Salvador tiene un protocolo establecido y ese protocolo sí se cumple. Al llegar se identifica, se toman todas las medidas correspondientes por parte del Ministerio de Salud y ese trabajo articulado con CEPA, Migración y todas las áreas dentro del aeropuerto. Y precisamente no solo se tomó las acciones necesarias, sino que se hizo el rastreo de todas las posibilidades de contacto y por supuesto se notificó al país de origen de este caso, precisamente no porque se hiciera ver que hubo un inconveniente o que llegó un paciente que probablemente tenía un caso de la enfermedad, sino que porque también el país hermano tenía que hacer una búsqueda de todas las posibilidades de contacto que de alguna manera esto hubiera podido generar. Ahora, esto es un caso demostrado. Claro. Y existen casos en los cuales incluso hemos visto cómo se trata de evitar el tomarse la prueba o se trata de no recomendar el uso de esta medida o incluso irresponsablemente se trata de poder obtener un resultado sin ser verídico, una serie de situaciones que podrían exponer el riesgo no solo de su persona, sino que del resto de salvadoreños o del resto de población a nivel mundial. Por eso es tan importante que las medidas se tomen en el momento oportuno, pero que estas medidas, a pesar que en su momento van a ser criticadas, estas medidas van a salvar vidas. Esa es la acción más importante y esa es la característica del trabajo que se ha hecho en el país. Tomamos las medidas en el momento oportuno. Estas medidas fueron bastante criticadas porque, por supuesto, eran medidas que no se consideraban adecuadas, pero que el tiempo nos demostró que fue uno de los beneficios más grandes que se ha obtenido en el manejo de la pandemia. Ahora, debemos mantener ese buen beneficio que se ha obtenido de estas estrategias. Y para poder obtener ese beneficio necesitamos el compromiso de la población. Y yo veo a la población cumpliendo. Yo veo a la población usando la mascarilla, yo veo a la población lavándose las manos, siempre tomando la temperatura. Hay ciertos grupos pequeños que de alguna manera todavía han, por las mismas características de lo que se escucha, al ver, digamos, un sector pequeño decir que esto es una gripita o al ver ciertas áreas en las cuales no se le toma esa importancia, pierde el incentivo de cumplir los protocolos, pero debemos nuevamente acordarnos, esta fue una enfermedad que nos limitó incluso la vida del día a día en la población salvadoreña y no debemos olvidar que este ha sido prácticamente un año. Al inicio me preguntaban, ¿cuánto tiempo cree que vaya a durar la pandemia? ¿Cuánto tiempo cree que va a ser para que volvamos a la normalidad? Yo les decía, pues el periodo que se ha observado a nivel internacional en los últimos 3 antecedentes fueron de 2 años y todos en ese momento prácticamente no podían creer que esto fuera así o dudaban de que esto pudiera llegar a ser así, pero estamos ante una situación en la cual estamos en el primer año ya y todavía estamos con la existencia del COVID que está generando pérdida de vidas, está generando complicaciones en el territorio y eso nos debe servir como una herramienta para poder decir, bueno, tenemos que, por el antecedente histórico, aplicar todas las medidas y cumplir todos los protocolos un año más, que es lo que corresponde a lo que se ha estudiado internacionalmente. Doctor, hay casos muy interesantes respecto a los contagios de COVID-19. Por ejemplo, 2 personas que viven en una casa, las 2 se someten a una prueba PCR y una de ellas sale positiva. ¿Cuál es la recomendación a seguir en estos casos cuando, digamos, personas que conviven en una misma casa, de pronto aparece un caso positivo y son personas que han estado, digamos, teniendo contacto todos los días y de pronto pues solo uno aparece que es positivo? Y digamos, ¿qué debe hacer en este caso la familia? Porque definitivamente que esa es una realidad a la que nos podemos enfrentar en cualquier momento, de que alguno de las personas cercanas a nosotros se puede enfermar y puede ser un caso positivo de COVID-19. Muy importante esa pregunta y es lo que estamos observando y que la mayoría de salvadoreños siempre nos pregunta. ¿Cuál es la acción inmediata que tenemos que tomar? Primero que nada, si usted está en un grupo familiar en el cual existe de alguna manera una posibilidad de esta enfermedad infectocontagiosa, dadas las características de la transmisión, usted debe tener presente que es muy probable que pueda llegar a desarrollar o que desarrolló la enfermedad. Ahora, ante la evidencia de sintomatología y por supuesto una prueba confirmatoria, el manejo es uno y ese es aislamiento.
disminuir la posibilidad de contacto con alguien que no tenga esta enfermedad para limitar la transmisión. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Primero, se notifica por parte del sistema de emergencias médicas que usted está positivo. En ese momento le dan las medidas que son aislamiento dentro del hogar o, si amerita una consulta hospitalaria, pues se hace la consulta hospitalaria y se hace teleseguimiento por 14 días. Usted va a recibir una llamada cada día, una llamada breve de 2 o 3 minutos en el cual se toman parámetros para identificar si existe una situación difícil y precisamente de esta manera garantizar cuánto es el periodo en el cual usted puede transmitir la enfermedad. 15 días. Por eso precisamente se recomienda que el aislamiento se dé por 15 días dentro del hogar, tomando las medidas básicas y evitando el contacto más a los grupos vulnerables, a los adultos mayores y a las personas que pueden tener riesgo. Y de esta manera, pues, por supuesto, también se realiza el tamizaje dentro del hogar a consecuencia del caso identificado para saber si existe o no alguien más en la familia. Y pero, esto es doctor, importante. ¿cómo se da esto, digamos, de que de pronto son personas que están conviviendo, son personas que están teniendo contacto a diario, que existe, digamos, cierto nivel de confianza entre ellos porque son familia? Y de pronto, ¿cómo es posible que solo una persona salga positivo y el resto no, a pesar de que han estado teniendo contacto diario? Existen varias situaciones. A veces en la dinámica del día a día pudo existir en su momento que uno de la familia hubiera desarrollado, o varios de la familia hubieran desarrollado la enfermedad en tiempos diferentes e incluso no haber estado expuestos o no haber facilitado esa transmisión de persona a persona. Si tenemos una familia de 5 personas, en una familia pudo haberse visto afectada 3 o 4 de la familia, pero una persona por las características de ese momento no se vio afectada. Entonces observamos que en este momento esta persona que todavía es susceptible a causa de esta facilidad de transmisión que se está observando, hoy desarrolla síntomas y el resto de la familia está totalmente asintomático con las pruebas incluso negativas. Entonces esto puede ser una posibilidad dentro de un marco de posibilidades bastante amplio que precisamente todavía se siguen investigando. Yo quisiera poder darle una respuesta totalmente clara, pero todavía existe tanta información, existe el parámetro que no podemos dejar de lado del caso de las reinfecciones que se sigue investigando y es una de las características de enfermedades nuevas, de enfermedades que no se tiene tanta información y que el día a día va generando una serie de estudios internacionales que nos van poniendo sobre alerta de cuáles son los parámetros o cuáles son las características de que ciertos países o en la aplicación de estrategias han observado a causa de esta enfermedad. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa en la entrevista de hoy con el doctor Francisco Alaví. Cuando regresemos vamos a hablar de algunos puntos importantes respecto a la vacunación. Sabemos que todos estamos a la expectativa de que El Salvador reciba las primeras vacunas contra esta enfermedad. Vamos a hablar con el doctor sobre los datos que se tienen a este 11 de enero de 2021. Le pedimos a usted que siga con nosotros, regresamos enseguida. En esta mañana de día lunes nos visita aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM el doctor Francisco Alaví, ministro de Salud. Estamos hablando de diferentes puntos relacionados con la pandemia de COVID-19, que nos mantiene a la expectativa a todos los salvadoreños y también a todo el planeta ante lo que está ocurriendo. Diferentes naciones del mundo están enfrentando nuevas olas de casos y ante esto se han tomado diferentes medidas. También de forma paralela ya se está desarrollando el proceso de vacunación en diferentes partes del planeta. Aquí en El Salvador estamos a la expectativa de cuándo se puede recibir ese primer, lote de medicamentos para prevenir esta enfermedad. Doctor, definitivamente que esta es una pregunta constante que todos los salvadoreños nos estamos haciendo. ¿Cuándo El Salvador podría recibir las primeras vacunas contra la COVID-19? Y si estas serían por una compra directa que el país ha hecho o serían a través de la iniciativa COVAX que busca dotar de este medicamento a países de escasos recursos. Sí, la vacunación es una estrategia importante, quizás la más importante de todas, pero radica también el hecho del poder tener un buen manejo de la pandemia. ¿En qué sentido? Y esta parte sí debemos ser muy enfáticos para observar los logros que hemos obtenido como salvadoreños y para mantener esos logros. Un país pudo haber desarrollado la enfermedad de coronavirus y generar cantidades de casos bastante altas, incluso cantidades de letalidades bastante altas, y al llegar la vacuna, eso disminuye cuando se completa la estrategia de la vacunación. O una segunda opción podría ser lo que El Salvador ha tenido. Ha observado un manejo en la cual la cantidad de casos ha sido una cantidad baja y la cantidad de letalidades y los datos han sido bastante favorables,
y la estrategia al completar la vacunación podría garantizar que ese resultado que se obtuvo se pueda sostener. Entonces vemos por ese sentido dos lados bastante diferentes, pero que a la larga la vacunación puede llegar a generar el fin de los incrementos. Ahora, ¿qué es lo que se realiza con la vacuna? ¿Qué es la estrategia de la vacuna y cuáles han sido las características de lo que El Salvador ha logrado obtener? Ya se tiene una adquisición por parte del país, una adquisición nacional en la cual se firmó un convenio y ya es un compromiso en el que en los primeros 3 meses esperamos que llegue 2 millones de dosis para la población salvadoreña. Esto es una iniciativa nacional, es una compra nacional con la farmacéutica AstraZeneca y que esperamos en estos primeros 3 meses del año lograr iniciar la estrategia. Ahora, existe también, como mencionábamos anteriormente, las adquisiciones globales, que son las adquisiciones a través de programas internacionales que aseguran el acceso a la vacuna en el medio de una carrera por todos los países de obtener la vacuna, y específicamente eso es lo que ha realizado la Organización Mundial de la Salud a través de COVAX, y en la cual en su momento pues se va a hacer llegar a nuestro país esta vacunación, esta cantidad de dosis de vacuna que representa el 20% de la población de cada uno de los países que forma parte de la estrategia global COVAX. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? Que El Salvador no solo se va a quedar con ese 20% a la que ciertos países van a tener acceso, sino que también ha hecho su iniciativa nacional para poder cumplir lo que el presidente anunciaba para la población salvadoreña, y eso es lo más importante, que va a ser de acceso universal, que va a ser gratuito y que va a ser voluntario. Eso nos permite a nosotros alcanzar con más facilidad la inmunidad de rebaño que tanto se ha buscado internacionalmente y que de alguna manera se puede obtener por 2 vías. Uno, por el desarrollo de la enfermedad y los contagios a nivel de toda la población, o 2, precisamente por la inmunidad que genera la vacuna. ¿Y en qué porcentaje se ha establecido a nivel internacional esa inmunidad de rebaño? En un 65%. Entonces, comprender de que al tener esa cobertura universal se va a facilitar la disminución de los casos y las complicaciones es importante, porque no solo debemos pensar que es la llegada de la vacuna, sino que debemos de pensar que la estrategia o lo que va a garantizar que se limite esta enfermedad precisamente es aplicar la vacuna en un tiempo corto, en un tiempo en el cual todos los salvadoreños, y en el caso pues de nuestro territorio que se ha decidido sea universal, reciban a corto plazo la vacunación, no solo iniciar con una cantidad limitada de dosis, porque por supuesto esto no va a tener esa facilidad de alcanzar la inmunidad de rebaño. Doctor, si tenemos entendido que cuando se vaya a aplicar la vacuna, las personas tienen que firmar una autorización para ponérsela. Existe todo un protocolo, un proceso en el cual pues se va formulando un seguimiento tanto de cada uno de los pacientes que se aplica, porque estamos ante una situación de salud pública que pues se tiene poca investigación. Estamos ante una situación de salud pública que ha tenido que correr por implementar estrategias. Sin embargo, no se está realizando ninguna acción que no tenga el soporte correspondiente, y eso es en base a organismos internacionales muy característicos por el desempeño a lo largo del tiempo en garantizar la salud y la seguridad y la implementación de estrategias. Ahora, eso implica que todo el proceso de vacunación debe ser vigilado estrechamente, y ese proceso de vacunación que debe de ser vigilado estrechamente implica desde el que el paciente sepa que se le va a aplicar un procedimiento, y eso no lo realizamos solo para la vacuna, esto lo realizamos de cualquier procedimiento, tratamiento médico que nosotros aplicamos. Cuando usted va a un hospital y tienen que realizarle un procedimiento, le solicitan un consentimiento en el cual nada más está expresando que usted está de acuerdo en colocarse un procedimiento o en tomar algún tipo de tratamiento. ¿Y cuál es ese tratamiento? Aunque el tratamiento solo sean recomendaciones en el cual a usted se le diga que para poder mantenerse saludable necesita esto y estas funciones, está un consentimiento informado donde usted se le dio las recomendaciones. Esto es el proceder médico del día a día. Entonces, la implementación de la estrategia de vacunación, por supuesto, se inicia con un consentimiento informado donde el paciente está de acuerdo con realizarse, colocarse la vacuna, y luego de esto viene la parte importante, el seguimiento. Y este seguimiento se realiza a través de la farmacovigilancia, en la cual todos los salvadoreños pues vamos a estar de alguna manera con esa observación por parte de las entidades del Ministerio de Salud, en este caso, si existiesen efectos
que sean relacionados a la vacuna y que sean efectos adversos o efectos secundarios a la aplicación de esta vacuna. Este seguimiento de estos efectos, que son probablemente que se adjudiquen a la vacuna, van a ser vigilados tanto activamente como pasivamente. Y esto nos garantiza a nosotros tener esa facilidad de poder identificar ante cualquier efecto secundario cuáles son las estrategias o cuáles son las características de ese paciente y, por supuesto, qué realizar o qué acción tomar. Debo también mencionar que esta estrategia de la vacunación no solo implica la vacunación, sino que también le va a dejar al sistema de salud una parte muy importante, y es el seguimiento nominal de la vacunación. Si usted va a una unidad de salud con su hijo y usted le aplica, la señorita enfermera o el enfermero o el médico le aplican la vacuna, sí, prácticamente solo le llenan una cartita y la cartita se la entregan. Sí. Sin embargo, eso no queda en un sistema, no queda más que una hoja probablemente documentada de papel, pero no existe un seguimiento en el Ministerio de Salud, un seguimiento electrónico en el cual nosotros podamos simplemente buscar en una computadora cuáles han sido las vacunas que se le han aplicado. Y esas son parte de las deficiencias que se han ido acumulando por años, cuando precisamente todos deberíamos poder tener esa facilidad de observar cuáles han sido las vacunas, cuándo se colocaron estas vacunas, ese seguimiento nominal que nos va a servir no solo para tener el antecedente, sino que para poder priorizar y, por supuesto, ser más eficientes en la aplicación de estrategias, específicamente el Esquema Nacional de Vacunación. Doctor, efectivamente pues existe pues mucho que decir respecto al tema de la vacuna, pero en El Salvador ha generado mucho debate el tema de las casetas que se han creado y que se están instalando para proceder ahí o convertirlas en puntos de vacunación. ¿Qué explicación le da usted a la ciudadanía o qué le dice, digamos, a quienes han cuestionado el hecho de crear o de construir infraestructura cuando decían en otras partes del mundo se está haciendo en infraestructura que ya está hecha, no han puesto casetas, no han armado, digamos, o no han gastado en este tipo de infraestructura para poner la vacuna a los ciudadanos? Sí, quizás en ese sentido explicarle a la población la información que ciertos sectores utilizan, a veces tratan de manipularla y de alguna manera de generar información tendenciosa, información inadecuada, y esto va generando comentarios que se van replicando, y esto va generando comentarios a causa de una opinión de una persona que no tiene el conocimiento acerca de cuál es la estrategia. Y quiero llegar precisamente a esto porque es claro que esta parte de la información que se ha replicado inadecuadamente surgió específicamente de una de las preguntas que se me realizó en la Asamblea Legislativa. Pero sí, la pregunta que se me realizó fue una pregunta cerrada. Nunca preguntaron en qué consistía la estrategia. Y por supuesto esa es la característica de alguna manera que se ha observado. Siempre se toman decisiones sin el conocimiento completo o sin el conocimiento adecuado ante las situaciones de salud pública que se han experimentado. Precisamente por eso tenemos un sistema de salud abandonado. ¿Y es que quiero llegar? La estrategia no implica solo colocar un cubo. Específicamente estamos hablando de que son más de 156 lugares en los cuales se están implementando. Y partiendo del hecho de que solo fuera el cubo, no se ha incluido todo lo que estaba mencionándose, que eso implica mobiliario, eso implica refrigeración, eso implica cadenas de frío y climatización de las áreas, eso implica también todo el proceso de logística, y a eso tienen que agregársele toda la remodelación de las unidades de salud que no mencionaron. Precisamente la parte más importante y que la población debe tener esa tranquilidad es que las estrategias que se toman no son en base a una simple recomendación, sino que son en base al análisis y a la logística en la cual el país tiene mucha experiencia en el manejo de la vacunación, porque somos uno de los países que tiene mayor capacidad, o diría yo, uno de los países de América Latina con el mejor programa de vacunación nacional. Entonces eso nos da la posibilidad de conocer cuáles son las intervenciones necesarias y qué realizar. No se está realizando, no podemos colocar una vacuna en áreas que son prácticamente inexistentes o deterioradas, en las cuales ya, por supuesto, ustedes cuando van a un hospital o a un sitio en específico ven esa deficiencia, incluso hasta de una silla para poder aplicarse la vacunación. No podemos aplicar este tipo de estrategias en áreas en las cuales no se cumplan los requerimientos y en las cuales no tengamos esa facilidad de poder completar la estrategia en un periodo corto de tiempo. Entonces, precisamente partiendo de eso, ustedes pueden acercarse. Yo quiero invitarlos a los salvadoreños, pueden ir a los hospitales incluso nacionales para que ustedes
cuando asistan a una consulta o cuando asistan a una cita programada por una emergencia, en los cuales de casualidad ustedes estén en los hospitales, pregunten, que les enseñen, que les muestren cuáles son las áreas que se están priorizando para la vacunación. Ya la mayoría de los hospitales han completado esa área, en las cuales son lugares con los requerimientos necesarios, curvas sanitarias, pisos vinílicos, con todo lo necesario, climatización, con todo lo necesario para poder conservar esta vacuna, específicamente las cadenas de frío que son recomendadas, con áreas totalmente nuevas en las cuales precisamente se cumple esa facilidad de poder ampliar esa estrategia en un corto periodo de tiempo. Ahora, como repito, cuando la información se utiliza con otros objetivos, incluso esperaría yo que no sean electorales, pues definitivamente la información que se lanza es una información que tiene el objetivo de generar confrontación, el objetivo de generar duda y el objetivo de generar desconocimiento, cuando realmente lo que se está haciendo es la estrategia para poder facilitar el acceso, distribución y por supuesto completar la vacunación y generar la inmunidad. No solo son las unidades de salud, los hospitales, los que tienen deficiencias en sus infraestructuras. Ustedes pueden llegar a una unidad de salud y ver lo que los años de falta de inversión y mantenimiento han hecho en nuestras unidades de salud, y por lo menos iniciar con este programa y con este esquema en el cual se están reestructurando esas unidades de salud, construyendo áreas mucho más dignas para recibir la atención sanitaria, es algo que a nosotros nos llena de alegría y en lo cual pues dejamos sin cuidado estas opiniones de gente que evidentemente trata de defender lo que en su antecedente por años no pudieron solucionar y que ahora estamos evidenciando todos los salvadoreños. Doctor, en el caso de la aplicación de la vacuna, ¿se va a aplicar a personas que ya sufrieron la enfermedad y que han entrado, digamos, ya en esa fase de recuperación y que están, digamos, con esa inmunidad que podría ser, digamos, por un corto tiempo que le da el hecho de haber superado la enfermedad? ¿Se va a vacunar a estas personas también? Sí, definitivamente se va a aplicar ese acceso a la vacuna de manera universal con ciertos parámetros, en los cuales, por supuesto, los estudios de investigación todavía no se han realizado. Y esto es importante porque en varias ocasiones me preguntan por qué decimos que se va a aplicar universal, pero solo se va a aplicar a 4.5 millones de salvadoreños, que es el objetivo total. Porque precisamente abajo de los 18 años, en mujeres embarazadas, no se ha demostrado, no hay estudios internacionales que puedan avalar el uso de esta aplicación de la vacuna. Los estudios que se hacen a nivel internacional, todos los que están en la fase 3 y que dan la autorización de comercialización de la vacuna, son en grupos etarios específicos, y estos grupos etarios específicos son los grupos etarios que generan la indicación. Ahora, independientemente de una persona haya o no haya desarrollado la enfermedad, el acceso va a ser universal. Hay vacunas específicamente, una de ellas es la de AstraZeneca, que incluso ha demostrado ser efectiva en la evolución de la enfermedad, una vez aplicada cuando la enfermedad está en la evolución. Entonces, definitivamente esto garantiza ese acceso a la vacuna, de que puedan limitarse la cantidad de complicaciones que se tienen. Pero lo más importante es abordar los grupos que generan la mayor cantidad de letalidad. Y para que ustedes tengan una idea, de los 7 millones de salvadoreños, aproximadamente, nosotros tenemos que enfocar también los esfuerzos a grupos o los prioritarios que generan la mayor cantidad de letalidades. Del total de las letalidades, el 90%, o sea, prácticamente casi todas las letalidades, ha suscitado en dos grupos muy importantes. Los grupos de riesgo, y esos son los grupos que tienen edad arriba de 50 años y los grupos con enfermedades crónico-degenerativas o vulnerables como los grupos de primera línea. En efecto, si nosotros controlamos esas poblaciones a través de la inmunidad, inmediatamente caen las cifras de letalidades, y eso estaría dando un resultado a corto plazo específicamente de las letalidades. Ahora, completar la estrategia se enmarca en el hecho de que podamos tener un país seguro, y aunque en su momento llegase a haber exposición de una persona que ha desarrollado la enfermedad con una persona susceptible, esta persona ya no va a ser susceptible porque ya va a haber desarrollado una inmunidad a causa de la aplicación de la vacuna. Todas esas son las acciones que se esperan se puedan completar. Como les repito, lo importante no es solo cuándo llega la vacuna, lo importante es cuándo se completa la vacunación a nivel nacional. Con eso nosotros estaríamos dando una posibilidad a El Salvador de que los datos favorables que han sido resultado de todo el trabajo, de toda
el cumplimiento de los protocolos y el esfuerzo de los salvadoreños pues se mantengan en el tiempo. No solo hayamos hecho todo lo necesario por tener una cantidad limitada y precisamente estar como está El Salvador ahorita y no como podemos observar Estados Unidos, como podemos observar España, como podemos observar Italia, Alemania, países de Europa que están sumamente afectados, sino que también definitivamente que estos datos favorables que se obtuvieron se mantengan en el periodo de tiempo gracias a que se generó una protección adicional que generó a través de la vacunación. Doctor, ¿cuál es la incidencia de la COVID-19 en niños en El Salvador? Se ha obtenido de alguna manera bastante información internacional acerca de cuál es la evolución en los niños. Nosotros tenemos datos bastante favorables y congruentes con la evidencia internacional. ¿En qué sentido? Es el grupo que menos se ha visto afectado a causa de esta enfermedad. Sin embargo, también debemos conocer que los niños tienen características en las cuales pueden llegar a manejar cargas virales de más de 100 veces en comparación con un adulto y el niño ser totalmente asintomático. Entonces, esto debe ser un parámetro que nos debe marcar que a pesar de que los niños prácticamente nosotros tradicionalmente en las casas, en los diferentes sitios, cuando ve la abuelita al sobrino, lo primero que hace es ir a abrazar al niño, es prácticamente esas muestras de cariño y afecto. Debemos también comprender que si existe la llegada, existe ese contacto de personas que no forman parte del núcleo familiar, que no son los que todos los días viven en el mismo hogar, debemos cumplir las medidas y los protocolos, a pesar que la tradición y lo que nosotros normalmente desempeñamos o realizamos al ver a uno de nuestros familias, a un niño, a alguna persona en la cual de alguna manera pues consideramos que puede llegar a no generar alguna lesión, pues podría ser la causa también del contagio de esta enfermedad, específicamente el COVID-19. Sí, definitivamente que esta es una situación porque hay muchas personas que hablan de incluso que del Hospital Bloom, pues hay niños que están ingresados y que están en una condición delicada. Obviamente, doctor, ustedes manejan mejor esta información porque son las personas que están a cargo del sistema. Sí, existen siempre casos que pueden llegar al sistema de salud, existen casos de COVID-19 que se han suscitado en menores de edad y precisamente tenemos que conocer también que dentro de las condiciones también existen enfermedades que afectan a los niños, enfermedades en las cuales pueden disminuir el sistema inmunológico, enfermedades en las cuales pueden condicionar a que el COVID-19 pueda tener algún efecto adverso. Sin embargo, quiero decir primero que se tiene un área que fue de las primeras áreas en las cuales se adecuó para poder atender y por supuesto con todos los cuidados de primer nivel en el Hospital de Niños Benjamín Bloom, en el cual precisamente tenemos una UCI solo para el paciente COVID. No solo eso, sino que se tiene a disposición todo lo necesario para poder sacar adelante a nuestros niños ante esta enfermedad. Ahora, la cantidad de casos que se ha observado ha sido casos específicamente en niños que tienen de base una enfermedad o una patología que pueda condicionar a que el COVID-19 se vaya a generar con mucha más efecto negativo ante la salud de los salvadoreños y específicamente este grupo etario. Sin embargo, la cantidad de casos es una cantidad limitada, es una cantidad en la cual representa no solo el grupo etario más bajo en la cantidad de casos confirmados, sino que el grupo etario más bajo en la cantidad de complicaciones a causa de esta enfermedad. Doctor, para cerrar esta entrevista me gustaría que nos hablara un poco sobre el tema de los insumos. Vimos en la comisión legislativa a la que ustedes pues acudieron con el ministro de Obras Públicas a dar explicaciones sobre el tema del manejo de la pandemia. Uno de los puntos de los que se habló mucho fue el tema de la compra de insumos. Hace unos días vimos también la publicación de un reporte donde decía de que se había recomendado de que no se comprara, por ejemplo, mascarillas a una empresa de nombre Shanghai Beyond. En este caso, doctor, digamos, para aclararle al ciudadano que nos está sintonizando esta mañana, digamos, ¿qué dicen ustedes de todo lo que se menciona y de todo lo que representa el hecho de comprar insumos en medio de una situación de pandemia? Primero que nada, estamos ante una enfermedad que ha demostrado tantas complicaciones a nivel internacional y sobre todo que ha demostrado competencias en la adquisición de ciertos insumos, medicamentos, vacunas, para poder garantizar la seguridad de cada población. Y cada país ha estado en esa competencia por poder adquirir las infinidad de necesidades que esta pandemia ha acarreado. Pero debemos también comprender que existe una competencia bien marcada por el acceso a estos equipos de protección y de bioseguridad que generan precisamente limitar los efectos adversos de la pandemia. En El Salvador se ha hecho todo lo necesario para que llegasen estos equipos de protección. Estos equipos de protección han llegado en su totalidad al país, con lo cual
pudimos darle todo el equipo de protección, y ustedes lo han visto, no solo al personal médico, sino que en cada una de las jornadas a la población salvadoreña, y precisamente esto es parte de todas las acciones que han garantizado que los datos que estamos observando sean favorables. Ahora, todos los procesos que se han realizado en base a las necesidades que establecía esta pandemia, y precisamente en el momento en el cual esta enfermedad generó los primeros impactos a nivel mundial, generó también escasez en los mercados nacionales y en los mercados regionales, en el cual hubo necesidad de poder adquirir esto y diferente variedad de insumos de equipo de protección personal en los países o en los lugares en los cuales se iniciaba todos estos procesos de fabricación, y prácticamente eso se enmarcó en el área de China específicamente. Todos los países o la mayoría de países han hecho sus adquisiciones específicamente en China, y esto debido a que es uno de los lugares donde se genera la producción de todo este tipo de insumos y de equipos de protección personal. Y partiendo de eso y la necesidad y por supuesto la falta de disponibilidad en el mercado nacional, se tuvieron que hacer adquisiciones para poder garantizar que la población salvadoreña tuviera los equipos de protección, y específicamente todos los grupos de primera línea. Ahora bien, debemos de comprender también que este tipo de procesos tuvieron que realizarse de manera internacional por la ausencia de encontrar esos equipos en el mercado local, y existe, como siempre, tal vez alguna intención negativa de poder poner en cuestionamiento cuál ha sido las estrategias que se han implementado en el país, pero yo quiero mencionar, El Salvador no tuvo desabastecimiento, El Salvador no tuvo falta de medicamentos, El Salvador está siendo competitivo en la adquisición de la vacuna y precisamente va a ser de manera universal. Entonces, todas las acciones que se han ido implementando a lo largo de esta pandemia han llegado sin inconvenientes a nuestro país. Vimos como países como Perú, vimos países como Francia se veían limitados porque a la llegada de estos equipos en los traslados, pues se retenían por otros países en los cuales también esa necesidad era alta. La falta de disponibilidad de acceso, precisamente porque las productoras de equipos médicos, insumos médicos, estaban saturadas en los pedidos. Eso no fue la característica del país, sino que el país llegó en momento oportuno, nunca nos generó desabastecimiento, y se hizo todo lo necesario ante la no existencia de esos equipos en el mercado nacional. Hoy que la pandemia ha mejorado, hoy que estamos observando una mayor dinámica económica y precisamente facilidad de acceso, pues ya los mercados nacionales tienen más facilidad de poder suplir las necesidades que tiene el Ministerio de Salud, y siempre eso ha sido una prioridad para poder fortalecer la economía nacional. Doctor, le queremos agradecer que nos visite esta mañana de lunes aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Sabemos que esta es información importante y como siempre pues le vamos a pedir a la población que no baje la guardia porque el virus continúa circulando entre nosotros. Gracias, doctor, por estar aquí. Un placer poder estar acá, pero sobre todo seguir informando a la población. Use su mascarilla, lávese las manos con agua y con jabón, pero sobre todo, si no es necesario, no se exponga. El virus sigue generando complicaciones, sigue generando casos confirmados, y para estar seguro, por supuesto, su persona y su familia, usted debe limitar al máximo la posibilidad de poder ponerse en contacto con una persona que ha desarrollado el COVID-19, y de esta manera limitar la posibilidad de un efecto negativo dentro de su hogar. Así es, bueno, les deseamos, doctor, buen día y que tenga pues éxito en sus labores. Nosotros vamos a una pausa comercial y cuando regresemos más de Noticiero Hechos en este inicio de semana, en el día lunes, tenemos información deportiva, información del entretenimiento. Continúe con nosotros.